vamos a ver, aunque está un poco pequeña la letra, espero que lo alcances a ver. Si no, recuerda por favor que cualquier duda que tú tengas sobre estos contratos me puedes contactar, ya sea por el correo electrónico institucional que aparece al final del video, que es carlosainz@iteso.mx. Carlos Sainz es una sola S, o sea, sería algo así como Carlos Sainz. O bien a través del chat de WhatsApp que normalmente generamos en cada clase para poder estar comunicados, sin perjuicio de que todos estos temas en la parte presencial que lleva el curso los abordaremos y te los iré explicando con más detalle y haremos algunas otras actividades. Recuerda que la finalidad de este material es tener una base, sobre todo para este tema de la distancia y la virtualidad, en caso también de que tuviésemos alguna situación que nos impidiera podernos ver de manera física. ¿Okay? Bueno. Volviendo entonces a los contratos privados, vamos a ver que ahora a los contratos mercantiles. Hace un momento vimos los contratos civiles. Ahora, los contratos mercantiles tenemos lo siguiente. Tenemos contratos típicos y atípicos. Por ahora ya habíamos dicho que los típicos están regulados por la ley y los atípicos no. No nos vamos a ocupar en este momento de los atípicos, sino de los primeros, los contratos típicos. ¿Cuáles son los contratos que se realizan entre comerciantes que pueden estar o que están, perdón, regulados por la ley? Mira, vamos a empezar, por ejemplo, de manera muy general con las sociedades. Es decir, cuando tú vas y constituyes una sociedad mercantil, ese es un contrato social. Porque hay un acuerdo de voluntades de dos o más partes que deciden en ejercicio de su derecho humano de libertad de asociación, van con un fedatario público y constituyen una sociedad y entonces tú constituyes la constructora SADCB, ¿no? Entonces, solamente para que tengas la referencia, vamos a ver, esto lo vas a encontrar tú en la Ley General de Sociedades Mercantiles, del cual te estoy dejando también en este material el link. Espero también poder subirte el archivo y si no te genero cuando menos el link para que tú puedas descargar la ley o visualizarla y puedas, si tú quieres profundizar más, tener mayor información en este sentido. Entonces, básicamente las sociedades mercantiles pueden ser la que más conoces, la famosa SA, que es la sociedad anónima, pero también existen sociedades comanditas, que a su vez pueden ser simples o por acciones. También existe la responsabilidad limitada o la sociedad de responsabilidad limitada, que es relativamente frecuente ya que es la que más se asemeja a ciertas corporaciones norteamericanas y algunas empresas que tienen inversionistas americanos que luego vienen a formar empresas aquí, pues buscan este esquema porque es uno de los que más se parece a los tipos de corporaciones que ellos manejan allá. También existe la sociedad de nombre colectivo, recuerda que todas son mercantiles. También existe la sociedad cooperativa, que esta vas a encontrar que no está regulada en esta ley general de sociedades mercantiles que te platicaba, sino que está regulada en una ley por separado, en una ley general de sociedades cooperativas. Y vamos a ver que básicamente hay tres tipos de sociedades cooperativas: las que consumen, las que producen y una tercera que recientemente se agregó, bueno, recientemente ya hace algunos años, las de ahorro y préstamo, que por cierto hay una tercera ley, es decir, la ley que regula a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Esto fue mucho en el contexto hace algunos años con los temas que se dieron con las cajas de ahorro o las cajas populares, ¿no? Bien, y finalmente están las sociedades de acciones simplificadas. En este momento no es el objetivo tratar el contenido de cada sociedad, sino simplemente referirte que cuando hablamos de una sociedad, hablamos también de un contrato, que es en el que se funda, en una escritura pública en este caso, y que cuáles son los tipos de manera general que existen para que tengas una idea. Insisto, si tienes alguna duda de un tema en específico, sin perjuicio de que lo tratemos más adelante en el curso, por supuesto que puedes contactar a tu profesor. Bien. En materia mercantil, vamos al segundo tipo de contrato, está la compraventa. La compraventa está, a diferencia de la compraventa civil, ¿cómo se da? Aunque los elementos son muy similares, ¿qué distingue a la compraventa mercantil? Simple, que la compraventa se hace cuando una de las partes es un comerciante, y si un comerciante está comprando o vendiendo algo es porque tiene un fin comercial, es decir, un fin de especulación comercial, una comercialización. Es decir,
compra a 10 pesos para vender en 15 y entonces busca en esa actividad de comprar y vender una ganancia de 5, lo cual va a generar su utilidad, ¿no? Después de que reste gastos y erogaciones en las que haya incurrido para llegar a obtener esa venta o realizar esa venta, ¿no? Por otro lado, está la permuta comercial. Bueno, la permuta en general es muy sencilla. La permuta no es otra cosa más que un intercambio de bienes, ¿no? A ver, si yo tengo, por ejemplo, lápices, ¿no? Tengo muchos lápices, pero me faltan libretas, ¿ok? Y yo me encuentro que tú vendes libretas. Bueno, ¿qué te parece si en lugar de que tú también necesitas mis lápices y en lugar de que nos compremos y nos vendamos los lápices y las libretas, ¿qué te parece si mejor le damos un valor y así permutamos? Es decir, yo te doy, por ejemplo, 4 lápices de los míos por cada libreta tuya, ¿sí? Échame 100 libretas, ¿sí? Ahí te van 400 lápices. Y entonces estamos finalmente generando una actividad comercial, pero en este caso no hubo un flujo de dinero, sino fue a través de un intercambio de bienes que incluso puede ser también de servicios. Por otro lado, tenemos como contrato mercantil la comisión. Esta quizás en el ámbito de la construcción lo vas a visualizar muy bien cuando, sobre todo en la fase después de que se urbanizó y se fraccionó, y ya tengo los terrenos y ya los estoy vendiendo y como empresa, y entonces llegas tú, ingeniero, y hay una oportunidad para que tú comercialices esos terrenos. Entonces, por cada terreno que vendas, yo te voy a dar una comisión. Oye, pero yo soy ingeniero, yo no soy comerciante. Recuerda que el criterio fue que una de las partes que fuera comerciante, en este caso la empresa, la sociedad anónima, la sociedad mercantil, los propietarios de los inmuebles que te está invitando a ser comisionista, pues sobre la venta tú vas a recibir una comisión. Entonces, cuando tú vendes o promocionas los bienes o los servicios de un comerciante, ¿no? Y cuando cierras esa prestación del servicio o esa venta, entonces a ti te van a dar una comisión. Estamos entonces en la presencia, en términos generales, de un contrato de comisión mercantil. Es algo similar en el siguiente contrato cuando hablamos del depósito, al depósito que decíamos en materia civil, es decir, una persona entrega ciertos bienes para que se resguarden. Aquí la diferencia es que esto es con un fin comercial, es decir, una de las partes es comerciantes, o puede ser también que el objeto del depósito, el bien, sea para un fin también meramente o un propósito comercial. ¿Okay? Mismo caso del siguiente contrato, que es el de préstamo, es decir, el que un comerciante le preste a una persona el objetivo, el propósito del dinero prestado es para destinarlo a una actividad comercial o un beneficio comercial. En este caso, sin olvidar la regla que con una de las partes que sea comerciante, todo el acto se reputa mercantil y solo es la legislación mercantil, no la civil, la que lo regula, no dejando esa parte de lado. Es muy similar, nada más que aquí el propósito es comercial, especulación. Una de las diferencias que vas a encontrar entre el mutuo civil, que puede ser sin interés o con interés simple o con interés, como veíamos hace un momento, y el préstamo mercantil, es que en el mutuo, por ejemplo, hacer un acto, digamos, esporádico o muchas veces accidental, donde esporádicamente yo te presto a ti dinero y sin interés para que compres el coche, poníamos en el ejemplo anterior, ok, no hay un interés. En el préstamo mercantil, por regla general, hay interés. ¿Por qué? Porque el propósito es comercial, es la especulación. Entonces, en materia comercial, nadie es hermana de la caridad. Todos utilizan o realizan estas actividades con la finalidad de obtener un beneficio comercial. Entonces, veremos que otra característica que va a tener el préstamo mercantil versus el préstamo civil es que no hay plazos de gracia. O sea, si tú no me pagas el día que quedaste, ok, en este momento se van a empezar a generar intereses moratorios para que me resarzas o me indemnices por no haberme pagado a tiempo, por ejemplo, ¿no? Y eso te va a explicar, por ejemplo, cómo puede haber intereses ordinarios e intereses moratorios en un contrato de préstamo mercantil, ¿no? Lo vas a ver en los formatos de los bancos, de los
formatos, perdón, de los préstamos que utilizan los bancos, por ejemplo, ¿no? Vemos también aquí también el contrato de prenda. Este contrato de prenda comercial es muy parecido al civil, con la diferencia de que en la prenda civil, cuando yo te entrego, ¿te acuerdas que poníamos el ejemplo del reloj, ¿no? Cuando vas a empeñarlo. En la prenda civil, tú tienes que dejar el bien que se da en garantía, se quede en posesión del acreedor, es decir, del que está prestando el dinero. En el caso de la prenda mercantil, puede tener esa forma también, ¿no? Cuando es para un fin comercial, pero hay también otro tipo de prenda a través del cual el reloj, por ejemplo, quedaría en posesión del deudor, ¿sí? Y entonces simplemente se hace para garantizar el cumplimiento futuro de el pago de esa deuda en un momento dado. Pero esto implicaría que tu empresa, bienes que no puede dejar en prenda, es decir, que no puede dejar en posesión del acreedor, pueda seguirlos utilizando, como puede ser parte de tu inventario, de tu maquinaria que necesitas para construir o cosas de este tipo. Ya obedecerá a la naturaleza específica del tipo de contrato y el objeto y el propósito y el alcance de ese contrato que estás celebrando, ¿no? Por otro lado, ya llegando más o menos a media tablita, estamos hablando del contrato de consignación. El contrato de consignación en materia mercantil es muy sencillo. Yo tengo ciertos bienes, te los dejo a ti, que me estás siguiendo en este material, para que tú te encargues te dejo la posesión de esos bienes para que tú te encargues de venderlos. Y entonces, por cada par de zapatos que te estoy dejando para que vendas, yo te voy a poner a ti un precio. Te voy a poner opción A, 100 pesos por par y yo te voy a dar el 5% de cada par que vendas, ¿sí? O te puedo poner un precio base. Te voy a poner 80 pesos por par y tú véndelos en lo que quieras. Si los vendes en 300, bien por ti. A mí me vas a pagar 80 pesos. La característica de la consignación es que la obligación que tú tienes de estarme pagando los pares de zapatos que te estoy dejando va a ir de la mano con el desplazamiento de la zapatería, con el producto, es decir, conforme tú lo vayas vendiendo. ¿Okay? Por otro lado, también tenemos un contrato que no lo pusimos en la tabla de civil, pero también existe por ahí muy similar, pero en este caso es mercantil, el contrato de transporte, es decir, en la parte civil este contrato no es con un fin especulativo, en la materia comercial sí lo es, donde yo puedo contratar a un tercero para que me traslade bienes. Incluso podemos hablar de valores de dinero, aunque ahí caeríamos en otro tipo de contrato que tiene que ver con la custodia y el resguardo de esos valores, y es otro un poquito diferente el marco normativo, pero vaya, más o menos para contextualizarlo. Por otro lado, tenemos también los contratos de habilitación o avío. Habilitación o avío, o sea, puede ser digamos, sinónimo un concepto el otro, y más adelante vamos a encontrar los contratos refaccionarios. Mira, bueno, aquí para explicarte un poco el contrato de habilitación avío, permíteme decirte lo siguiente. Fíjate bien. Para el contrato de habilitación avío, entonces, decimos lo siguiente. En virtud del contrato de habilitación o avío, el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de materias primas y materiales y en el pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensables para los fines de su empresa. ¿Qué significa? Que estamos hablando de un crédito, es decir, aquí vamos a ver un contrato de préstamo inicial, ¿no? Un contrato que puede estar construido sobre otros contratos accesorios, pero en este caso hay un préstamo de por medio o hay un crédito de por medio que alguien te otorgó, que una institución te otorgó, y el tema es que tú te obligas a partir de este contrato a destinar el recurso recibido en préstamo a un fin específico, como puede ser comprar materias primas o comprar materiales o pagar salarios o algunos gastos directos para la obra, por ejemplo, que puedes estar, o el proyecto constructivo que puedes estar realizando, ¿no? Entonces,
esto es lo interesante sobre todo para fines empresariales que puede llegar a tener este contrato para ti. Y en el caso del contrato refaccionario, el acreditado, es decir, la persona a la que se le da el préstamo, recibe el dinero, pero queda obligado a invertir el importe de lo prestado o de lo que le aplicaron en crédito, entre otras cosas, a la construcción o realización de obras materiales necesarias para el fomento de la empresa del acreditado. Es decir, puede ser que una empresa que se dedica al tema de la ganadería pide este tipo de préstamo, lo recibe, pero está obligado a contratarte a ti, por ejemplo, para construir los corrales donde se va o los mataderos o los lugares para asear a los animales, qué sé yo, para poder optimizar y alcanzar el objeto social de su empresa, ¿no? Entonces, este puede ser un contrato interesante. Por otro lado, está el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso, bueno, es muy sencillo. Tenemos ya incluso en otros capítulos, como el de lavado de dinero, lo hemos explicado un poco. El fideicomiso es básicamente un contrato donde hay tres partes. Una parte fiduciaria, que la mayoría de las veces es una institución de crédito, que es la que se va a encargar de administrar. Una parte fideicomitente, que es el dueño titular de ciertos bienes o derechos, que es el que se va a desprender de ellos patrimonialmente y los va a aportar a un nuevo patrimonio, que es el que va a administrar la institución fiduciaria, y los fideicomisarios, que son los que se van a beneficiar de esa administración. Imagínate el siguiente caso. Tú eres propietario de ciertos inmuebles, hiciste un fraccionamiento, vendiste las casas, pero te quedaste con 20 casas, ¿no? Locales comerciales y demás ahí mezclados, incluso terrenos. Entonces tú decides tomar esas 20 propiedades y eres el fideicomitente y los aportas a un fideicomiso. Y el objetivo de ese fideicomiso es que la fiduciaria se encargue de hacerte un pool de rentas, ¿no? O sea, rentarlos y estarte, después de eliminar los gastos o restar los gastos necesarios, tanto el servicio de la misma fiduciaria como los gastos relacionados con el mantenimiento y la publicidad y demás de los arrendamientos de los inmuebles, de lo que queda, entonces algunas retenciones de impuestos que seguramente tienen que hacerte ahí, después te entrega el resto, que son las rentas, que es tu beneficio. Entonces, tú eres el fideicomitente porque aportaste los bienes, pero también eres el fideicomisario porque recibiste el beneficio. O sea, puedes tener ambos roles. O puede ser que tú digas, oye, yo los voy a aportar, pero a mí solamente entrégame el 50% de las rentas y el otro 50% entrégaselos, por favor, a mi hijo que está estudiando en Guadalajara, en el ITESO, la carrera de ingeniero o de arquitecto, ¿no? Y entonces para que él pueda sufragar sus gastos de su renta ya, de su alimentación, de sus libros y de todo el café que tiene que comprar y consumir para poder estar viendo este material de normativa de la construcción, ¿no? Entonces puede ser que el beneficiario y el fideicomisario de ese fideicomiso, de ese contrato, sea una persona distinta a la que aportó los bienes. Puede ser de una manera o puede ser de otra, y puede haber una multiplicidad de fideicomisos, y estos fideicomisos también pueden existir en el ámbito público, que ya platicaremos un poco de este ámbito más adelante cuando entremos a estos contratos, ¿no? Por otro lado, encontramos el contrato de factoraje financiero. Mira, este tipo de contrato hace unos años era sumamente común, ahora creo que hay otras ofertas de crédito, pero sigue existiendo. El factoraje financiero no es otra cosa más que tú veas como constructora, por ejemplo, las cuentas por cobrar que tienes, es decir, quiénes te deben y en cuánto tiempo te deben de pagar y cuánto te van a pagar, los montos. Y entonces tú vas con una institución que se dedica al factoraje financiero y le dices, oye, yo tengo una cartera, unas cuentas por cobrar de 10 millones de pesos. Entonces, lo que hace esta empresa es ofrecerte, esta institución, ofrecerte un contrato de factoraje financiero, es decir, oye, sobre tus facturas, es decir, sobre tus cuentas por cobrar, yo te voy a dar liquidez, es decir, yo te voy a prestar. Si tu cartera vale 10 millones, mira, yo te voy a prestar 5 millones para que tengas liquidez, ¿ok? Pero ¿qué va a suceder? Que conforme vayas cobrando esas facturas,
me las vas a entregar a mí o incluso se le puede dar la instrucción a tu deudor para que directamente me las pague a mí. Claro, por supuesto, estamos hablando, insisto, de temas comerciales donde no hay hermanas de la caridad. Todo este préstamo, por supuesto, que va a llevar un costo financiero, que va a ser el interés que te va a costar. Bien. Por otro lado, existe también el arrendamiento financiero, que es algo similar al arrendamiento civil que platicábamos en el bloque anterior, donde yo, propietario o con derechos sobre ciertos bienes, te los concedo en uso, goce y disfrute. ¿Cuál es la diferencia aquí con el arrendamiento financiero? En el arrendamiento financiero es primero con un fin comercial, ¿no? Y puede ser sobre bienes muebles o bienes inmuebles, como era el caso anterior también, donde de hecho es una figura socorrida o bastante socorrida en el argot y en la práctica. Vamos a pensar que yo quiero comprar una flotilla de vehículos, pero no quiero invertir o no puedo invertir 500,000 pesos que me cuesta en promedio cada unidad de las 20 que necesito comprar. Y entonces yo ocurro a un arrendamiento financiero, es decir, una institución los va a comprar, que se dedique al arrendamiento financiero, va a comprar los vehículos, ¿no? Me los va a entregar a mí nuevecitos, pero yo le voy a estar pagando una renta por esos vehículos. Es decir, los vehículos no son míos, los vehículos son de él. Pero la característica que tiene el arrendamiento financiero es que al final me van a poner un precio. Es decir, en ese contrato me va a decir el arrendador de estos vehículos, oye, si al final de los 4 años, por ejemplo, que hicimos la vigencia del contrato, tú quieres quedarte con los bienes, quédatelos y me los vas a pagar a 150,000 pesos cada uno. Si no quieres ejercer la opción, me lo regresas, ¿no? Y no pasa nada, y muchas empresas lo que hacen es, te lo regreso y mejor vuélveme a dar unos nuevos en arrendamiento financiero. Yo los estoy usando, pero nunca son míos. Y en realidad lo que estoy pagando es no el vehículo, sino una renta sobre el vehículo. Y el negocio de quien me da eso en arrendamiento financiero, pues no solamente está en el recibir el pago de las rentas, sino también en el pago final. Es decir, el valor que tiene el vehículo al final, que va a ser seguramente a un valor comercial o quizás un poco abajo del valor comercial que tenga en ese momento, pero que eso también me va a dar ingresos a mí como arrendador financiero. Entonces, en eso más o menos consiste este tipo de contratos. Y bueno, más adelante encontramos, ya casi para terminar esta parte, la promesa, que es muy similar a la promesa en materia civil, solamente que aquí lo aplicamos a materia mercantil. Es decir, tú puedes celebrar un contrato con un comerciante prometiéndole algo. Es decir, yo celebro contigo un contrato de promesa y lo que estoy haciendo es obligarme a que en un futuro te voy a vender algo. Mira, yo estoy construyendo esta serie de casas, ¿no? Porque las quiero vender. Pero entonces tú llegas y me dices, oye, yo quiero una, pero quiero que me des un buen precio, así como de preventa, órale. Entonces, ¿sabes qué? Pero ¿cómo le hacemos? Necesito que quede esto por escrito. Hacemos un contrato donde yo me obligo a en un futuro, es decir, cuando yo tenga el certificado de habitabilidad de la vivienda, entonces la vivienda te la voy a vender a ti y lo que debe estar precisado es la cosa, es decir, el inmueble que te voy a vender y el precio. Y una vez le ponemos precio para amarrar, ¿ok? Incluso, eventualmente puede haber también ahí un tema de anticipos, lo que conocemos como el amarre, ¿no? Muy bien. Y finalmente vemos en el último cuadrito que aparece AMP. La AMP es una asociación en participación, así se llama el contrato, asociación en participación. En este contrato existen, por un lado, una parte que es, le decimos la parte mitotera, que es la que se encarga de invitar a un grupo de personas, pueden ser 2, 3, 4, pueden ser más, y donde les dicen, a ver, mira, vamos haciendo una cosa, yo tengo camiones para transportar mercancía, ¿no? Tú tienes acceso a determinadas rutas y Juanito tiene determinado producto que hace falta en el norte del país. Vamos asociándonos, ¿no? Aquí hablamos de los asociados y los asociantes. Vámonos asociando, haciendo un contrato de asociación en participación, donde cada uno participa con algo y al final vamos a tener un beneficio que vamos a cuantificar y vamos a dividir
y vamos a ir en todos jugando de las ganancias que se generen y en un momento dado podríamos jugar también de las pérdidas si es que el negocio no funcionó, ¿no? Este es un contrato que comercialmente es muy interesante. Sin embargo, debo decirles que para la parte fiscal, ya hablaremos en otro capítulo de las obligaciones fiscales o la parte fiscal relacionada con la industria de la construcción. Es un contrato que está muy regulado, ojo, no castigado, no está prohibido, simplemente está regulado. De tal suerte que si tú celebras un contrato de cesión en participación, de acuerdo al artículo 17b del Código Fiscal de la Federación, tienes que ir con Hacienda y registrar ese contrato y le vas a sacar un RFC a ese contrato como si fuera una empresa que estuvieras abriendo. ¿Para qué? Para que exista un control por parte de la autoridad de este tipo de contratos y no se vaya a utilizar como un vehículo para hacer simulaciones o hacer incluso generar cuestiones de defraudación o de evasión o elusión fiscal, ¿no? Ese es el fin básicamente. Muy bien.